Buenos días a todos. Eh, Les agradezco nuevamente por asistir a estas sesiones de entrenamiento que tenemos desde el Departamento de Ingeniería Electrónica Lemón. Para quienes no me conocen, soy Patricio Dubini, estoy a cargo del Departamento de Ingeniería de Electrónica Lemón y hoy nos acompaña Gustavo Montero, ingeniero, también parte del equipo de ingeniería. Eh, en esta oportunidad vamos a retomar las sesiones de entrenamiento con el overview que estamos realizando sobre los entornos de desarrollo para microcontroladores, y en el día de la fecha vamos a cubrir la parte de STM32Cubide, que es el entorno de desarrollo nativo para microcontroladores ARM Cortex-M de ST Microelectronics. Le voy a ceder la palabra a Gustavo. Les pido por favor canalizar las consultas vía chat. Vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas al final de la sesión. Y si hay alguna inquietud durante la charla, también no hay problema en evacuarla. Así que bueno, gracias por participar, espero que les sea de utilidad e interés y seguimos en contacto. Ok, gracias, Pato. Bueno, buenos días a todos. Vamos a continuar hoy con las presentaciones de los distintos IDE, o sea, ambientes de desarrollo que nosotros recomendamos o sugerimos para trabajar con las distintas líneas de microcontroladores Cortex, ARM Cortex. Y en esta oportunidad vamos a hacer una segunda presentación sobre los Cortex de ST, de la línea STM32. A ver, vamos a ver si hay que subir el volumen. Voy a aplicar un poco. A ver, ¿ahí se escucha mejor? A ver, vamos a ver si por acá, Fran, ¿se escucha mejor? Bueno, listo, seguimos. En la presentación anterior estuvimos hablando sobre el ambiente de desarrollo de Keil aplicado a los micros de ST y generando el proyecto con el generador de proyectos de ST, que es el CubeMX. En esta oportunidad vamos a presentar el ambiente nativo que está vigente en este momento de ST, para los STM32, que es el STM32 Cube. Bueno, el STM32 Cube es una plataforma de desarrollo que está basada en Eclipse. Eclipse, como ya vimos en una presentación anterior, Eclipse es un IDE genérico que se puede configurar y personalizar para usar para distintas aplicaciones de desarrollo de código. Bueno, el STM32 es una versión del Eclipse configurado para el STM32. Es totalmente libre, usa las herramientas de compilación de lo que se llama el toolchain de GNU, o sea, el compilador libre basado en GNU ARM Embedded, que es muy usado y está bastante depurado a esta altura. Tiene integrado en el mismo IDE el STM32QMX, o sea que usando este ambiente de desarrollo podemos hacer todo el proceso, desde la generación del proyecto, compilación, debug, todo el proceso completo sin salir del mismo IDE. Incluye el soporte del ST-Link y de incluso otros debuggers más, pero básicamente nosotros lo vamos a ver usando ST-Link. Bueno, acá tenemos un link de descarga y acá hay un resumen de las características que tiene. Permite, como ST tuvo unos ambientes de desarrollo anteriores, unas versiones anteriores, el System Workbench era uno y el Atolic era otro. Este STM32 QIDE es una evolución de esos ambientes y permite importar proyectos desde esos ambientes.
O sea que para la gente que venía trabajando con el Atólico, con el System Workbench, migrar es muy fácil porque se pueden directamente importar los proyectos. Bueno, vamos a ver un poquito. Bueno, esto es una vista, así un pantallazo de cómo es la pantalla del QVide, ahora un poquito la vamos a ver mejor. Tiene distintas secciones donde tenemos áreas de edición, áreas de vistas. Bueno, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Como está basado en el Eclipse, y yo sé que probablemente haya mucha gente que nunca usó Eclipse o que lo usó para probar alguna cosa, pero no hizo muchos desarrollos con Eclipse. Esta es la pantalla del STM32 Qvide, que es una clásica pantalla de Eclipse. Vamos a dedicarle un rato a comentar algunos conceptos, a explicar, digamos, algunos conceptos básicos de Eclipse, como para que se familiaricen un poco con la nomenclatura que tiene este IDE genérico, que es un poco particular. Vamos a ver entonces un poco los conceptos básicos de Eclipse, que son a lo que Eclipse se llama Workspace. Bueno, vamos a ver una pantalla especial que después la dejamos por ahora en suspenso, que es el centro de información, pero los conceptos básicos son Workspace, las perspectivas y los visores y editores, y esto que son las configuraciones de RAM y de VAR. Así que vamos a ver un poquito cada uno de estos puntos, de estos conceptos. Vamos a hablar un poco del Workspace. En Eclipse, cuando uno trabaja con Eclipse, necesariamente tiene que tener seleccionado un Workspace. ¿Qué es el Workspace? Es es un espacio de trabajo, como la palabra lo indica. Pero físicamente, ¿qué es? Es una carpeta, es un directorio que contiene unos archivos de configuración del Workspace y puede o no contener carpetas de proyectos. Los proyectos pueden estar dentro del Workspace, de hecho es lo estándar, o pueden estar en otras carpetas y se pueden abrir desde el Workspace con una función que se llama importar. Siempre hay que tener un Workspace seleccionado. Se puede cambiar de Workspace y digamos, cuando cambia de Workspace es como que cambian los proyectos, cambia todo con lo que uno está trabajando, todo el ambiente con el que uno está trabajando. Cuando se abre el Eclipse, yo lo tenía acá abierto, vamos a cerrarlo. ¿Cerré? Ahí está un poco lento para cerrar. Vamos a abrirlo de nuevo. Está un poco remolón. Bueno, cuando se abre el Eclipse, aparece esta pantalla que ahí está en la diapositiva, donde nos obliga a elegir con qué Workspace vamos a arrancar. Yo ya tengo seleccionado el Workspace donde tengo el proyecto para este webinar, entonces le doy Launch, así arranca, y vamos a esperar un cachito porque está medio remolón hoy. Ahí viene. Bueno, y vamos a ver que en la pantalla que normalmente se abre cuando entramos en el Workspace, que es la que nos permite programar, no sé, ahí está, bien. Vamos a ver que acá vemos, son los proyectos que están en este Workspace. Yo tengo un solo proyecto, pero podría haber tenido más y acá estaría la lista de los proyectos que están ahí. Así que volviendo a
a la presentación. Ese sector que yo les estaba mostrando recién, esto es lo que se llama el Project Explorer y muestra los proyectos que están en el WordPage. Después vamos a volver con un poquito más de detalle sobre el Project Explorer. Bueno, vamos a ver cómo seguimos. Bueno, el otro concepto muy importante de Eclipse son las perspectivas. Van a ver que en la pantalla de Eclipse acá le aparece un control en la barra de menú, que es Window, y ahí en Window podemos elegir la perspectiva. La perspectiva es la distribución de pantalla que estamos viendo en un determinado momento. Hay perspectivas estándar que son para hacer determinadas funciones, como compilar, debuguear, configurar el micro, etc. Y cuando entramos en el modo que corresponde a esa perspectiva, automáticamente se abre esa perspectiva. Por ejemplo, si yo entrara en debug, si yo fuera a debuguear mi proyecto, se va a abrir automáticamente una perspectiva que es la de debug. O sea, una perspectiva es una configuración determinada de pantalla con distintos sectores que muestran distintas cosas. En el STM32Cubide hay tres perspectivas que son las más importantes, las principales, las que ya vienen configuradas por default, que son la perspectiva de CS++, la perspectiva de debug y la perspectiva de configuración del micro. La perspectiva de CS++ está preparada, digamos, está diseñada, tiene los campos necesarios para que nosotros podamos trabajar sobre nuestro proyecto, agregarle archivos, sacarle archivos, editar esos archivos fuentes, compilar, ver los errores de compilación, bueno, y ver una serie de cosas que ahora vamos a ver un poquito más en detalle. La perspectiva de debug se abre automáticamente cuando entramos en el modo de debug y está diseñada, está configurada para depurar nuestro código, correr el código en el micro, poner breakpoints, mirar variables, ver el árbol de llamadas, el stack de llamadas, el call tree que se llama, o ver el stack. Podemos ver variables de distintas maneras, ver registros del micro. Bueno, todo eso a través de las ventanitas estas, de estos sectores que tiene la perspectiva de debug. La perspectiva de Device Configuration lo que nos muestra es el QMX, ni más ni menos que el QMX, que está directamente integrado en el IDE, se abre automáticamente cuando abrimos un archivo de configuración de QMX, que es parte del proyecto, y digamos, se usa igual que el QMX con algún que otro detallecito que ya vamos a comentar. Así que estas son las tres perspectivas principales. Ahora, hay una pantalla más que tiene el QIDE, que se llama Centro de Información, que no está dentro de las perspectivas, porque si yo entro acá a Windows, Perspective, abrir perspectiva, bueno, como la alternativa ahora sería, lo típico sería abrir la de debug, me pone la debug, pero le puedo pedir otras, y ven que acá están las tres que yo les decía, la de C++, la de debug y la de device configuration. No figura la pantalla de información, que se accede a través del Help Information Center. Esta pantalla lo que tiene son una serie de links para arrancar un proyecto nuevo, son como shortcuts para arrancar un proyecto nuevo, para arrancar un proyecto nuevo vacío, arrancarlo desde el QMX, importar un proyecto, importar un ejemplo de los que vienen en las extensiones de Cube, y además tiene links a
videos, manuales, wiki, bueno, una serie de links útiles a la hora de buscar información sobre estos micros. Esta es entonces el Information Center. Si yo lo cierro, vuelvo a la perspectiva donde estaba, que era la del Project Explorer en este caso. Bueno, las perspectivas, entonces yo les decía que tienen todas estas ventanitas. Bueno, estas ventanitas, ¿qué son? Están agrupadas básicamente en dos tipos de ventanas, que son las vistas o visores y los editores. Los editores básicamente son editores de texto y están disponibles en la pantalla, en la perspectiva de programación, que es la de CS++. Y las vistas son paneles donde aparecen información de distinto tipo y hay una cantidad enorme de estas vistas y se pueden activar o desactivar, cambiar de lugar, bueno, hacer lo que uno quiera, pero digamos, si uno no quiere tocar nada y dejar la configuración como está, ya las perspectivas estándar de CS++ y debug vienen con las vistas configuradas, las vistas que realmente son útiles y que necesitamos usar cuando estamos en esa instancia. Vamos a ver, por ejemplo, cómo está compuesta la perspectiva de CS++, que era la que veníamos viendo acá en el IDE. Esta perspectiva tiene esta parte central, que es la pantalla del editor. Acá tenemos los archivos fuente que aparecen en solapas acá arriba. Esos archivos son parte del proyecto. Esto que está acá al costado es una vista, la vista del Project Explorer. Yo lo abro, ahí está. Yo tengo mi proyecto organizado en una serie de carpetas. Esta carpeta app la creé yo cuando armé el proyecto. Y si la abro, acá están los archivos fuentes de mi aplicación. Qué sé yo puedo agarrar cualquier archivo. Bueno, ahí estaba abierto, pero si yo lo cierro y lo abro desde acá, aparece en la pantalla del editor. Bueno, es un editor como el de cualquier IDE, con colores asignados para distintas funciones según el código que se está programando, en este caso es C. Esto también es todo configurable con opciones, pero bueno, en principio yo les diría que no modifiquen la configuración. Se puede hacer zoom, no es muy intuitivo, es control la tecla más, pero la tecla más del teclado principal. Si usan la del teclado numérico es control shift más o control shift menos. Tiene funciones de navegación para el código bastante buenas, como cualquier IDE más o menos avanzado. Por ejemplo, si yo le doy acá con botón derecho, arriba de una llamada a una función y le doy Open Declaration, va al archivo que corresponda y me abre esa función. Tiene acá unas flechitas para volver para atrás a donde estaba o ir de nuevo para adelante a donde había ido. Las flechitas de navegación hacia atrás, hacia adelante. O sea que en ese sentido es bastante completo, igual que otros IDE. Y lo único que, como les decía con el caso del Zoom, algunas funciones no son tan intuitivas, sino que hay que saber ubicarlas, digamos, conocer dónde están. Pero para eso, ya que estamos, les menciono, está el manual de usuario del STM32Qvide, el User Guide, STM32Qvide User Guide, que bueno, después lo podemos incluir en el material de la presentación. Y, por ejemplo, a ver, vamos a hacer una búsqueda.
Bueno, ahí está explicado esto de las teclas de zoom. Y acá está la nota de que si lo hacen con el teclado numérico tienen que hacer Control Shift y bueno, más o menos. Así que bueno, ese es un poco la pantalla de editores. Vamos de nuevo al IDE. Entonces le decía, esta es la zona de editores. Todo lo demás que hay acá son vistas. Fíjense que si yo acá en Windows le digo Show View, puedo elegir qué vistas ver o no ver. Y fíjense que hay una cantidad de vistas relacionadas con distintas funciones, con la programación de C++. Acá hay una serie de vistas con, qué sé yo, con debug. Hay otra serie de vistas, pero hay muchísimas vistas. Pero con las que vienen ya configuradas en las perspectivas de estándar del QIDE son suficientes. Entonces, les decía, esta vista de este lado es el Project Explorer. El Project Explorer me muestra los proyectos que tengo en el Workspace, puedo abrirlos, puedo ver las distintas carpetas que contienen los archivos fuentes del proyecto, puedo ver propiedades, si me paro arriba del proyecto y le voy con el botón derecho del mouse, bueno, tengo un montón de cosas para hacer que después vamos a hacer algunas de estas. Pero, por ejemplo, puedo cambiar la configuración las propiedades del proyecto. Estos son funciones, digamos, avanzadas, pero bueno, se acceden desde el Project Explorer. Entonces, esa es la vista del Project Explorer. Después tenemos acá una vista que dice Outline, que lo que nos muestra son todas las funciones que están definidas y que son usadas por ese archivo fuente que tenemos abierto. Por ejemplo, si yo me voy acá a este archivo, a este fuente que yo llamé hard.c, están todas las funciones que tiene ese módulo más las funciones de otros módulos que él llama. Es como un acceso rápido a las funciones para no tener que andar buscándolas en el código. Ayuda a la navegación en el código. Después, acá abajo tenemos los resultados de compilación. Por ejemplo, si yo compilo el proyecto, bueno, ahí no cambié nada. Ahí está. Me aparece en esta parte de acá abajo, en la solapa de consola, me aparecen los mensajes de la compilación. Si hubiera errores, bueno, aparecerían acá. Y cuando termina de compilar me dice cuántos bytes ocupó en los distintos sectores de memoria. En text, que es la flash de código, data, que son las variables, creo que eran variables no inicializadas, BSS creo que son las inicializadas, bueno. Y acá hay más información en esta vista que ahora la vamos a ver. Si hubiera errores, aparecen acá en Problems. Hay un warning, por ejemplo, en este caso. Bueno, un detalle de configuración que no tiene explícito el encoding, bueno, de caracteres, eso no importa. Y bueno, por otro lado tenemos esta vista de acá, que tiene el Build Analyzer, que acá es donde nos queda claro la memoria ocupada. Incluso tenemos una barra acá verde que nos indica cuánto está ocupado del porcentaje de memoria que tiene el micro. En este caso tenemos un casi 9% de la flash ocupada y un 25 y pico por ciento de la, perdón, al revés, un 25% de la flash y un 9% de la RAM.
Acá dice cuánto tiene de RAM y cuánto tiene de flash ese micro y cuánto quedó libre y cuánto está usado. Y acá tenemos una cosa que es muy útil, o puede ser muy útil para buscar algunos problemas de código, que es el analizador de stack. Nos dice cada función qué costo de stack tiene esa función, o sea, cuánto gasta de stack esa función. Y acá, en el call graph, dentro de la vista del Static Stack Analyzer, tenemos la lista y el call graph. En el call graph nos dice cuál es la profundidad de stack, o sea, cuántas llamadas se hicieron hasta llegar a esa función, y cuál es el máximo costo de stack que podría tener, o sea, en el peor de los casos, con todo el stack que gastaron las funciones que fueron llamándose hasta llegar a esa, y las posibles interrupciones, cuál sería el máximo consumo de stack en bytes que tendría una llamada a esa función. Esto es útil para dimensionar el stack. En el caso de aplicaciones bare metal, así sin sistema operativo, generalmente no es un problema porque uno le pone toda la RAM que le sobra de stack y listo, eso lo hace automáticamente el linker como viene configurado con el proyecto generado con el QMX. Pero en el caso de usar sistemas operativos RTOS, como el FreeRTOS, por ejemplo, donde hay que asignarle una cantidad de stack a cada task, esto puede ser útil para saber, para tener una idea de cuánto stack asignarle a cada task. Porque si nos quedamos cortos, es un problema, se va a colgar, digamos, la aplicación. Es un tema crítico definir la cantidad de stack para cada task en un sistema con un RTOS. Y esto puede ayudar mucho en ese sentido. Bueno, entonces vimos que acá hay 4 vistas y una sección de editor. Si vamos a ver la otra perspectiva, que es la de debug. Si vamos a la perspectiva de debug, que una de las formas es, yo estoy acá en el proyecto, le doy con el clic con el botón derecho y le digo debug as, y acá me dice, ¿qué me está diciendo acá? Me dice que corra el debug con esta configuración de debug, esa configuración que tiene ese nombre. Después vamos a ver cómo se hacen estas configuraciones, pero con el proyecto generado con QMX ya quedan generadas automáticamente estas configuraciones. Podríamos tener distintas configuraciones. Esta configuración lo que especifica es qué archivo va a usar para programar y qué dispositivo de debugger va a usar para hacer el debug, en este caso, programar y debugar. Entonces yo le doy ahí, acá debería, ahí está, recompiló por las dudas, y acá abajo ven que hay una barrita verde que está avanzando, abajo a la derecha, está programando la placa que yo tengo conectada, y ahí me está abriendo la perspectiva de debug. Sí, teóricamente por default aparece. Sí, sí, teóricamente por default. Yo no configuré nada en mi proyecto y apareció. Bueno, acá tenemos la perspectiva de debug, que es la otra perspectiva importante del IDE este. Que tenemos un sector de editor donde están los archivos fuente, igual que en la de C++. Tenemos este sector que tiene, además del Project Explorer, tiene otra solapa que es debug, que es el visor de debug. Tenemos acá otro visor a la derecha,
donde se pueden ver las variables, los breakpoints, ahora vamos a ver qué son las expresiones, los registros, y qué son las live expressions, o expresiones en vivo, los SFR también, que son los registros de los periféricos. Bueno, y además, yo no me olvidé de comentarles, cada perspectiva tiene asociada una barra acá de herramientas con una serie de iconos que aplican a esa función que se está haciendo en esa perspectiva, en este caso debug. Entonces acá tenemos los iconitos de arrancar, parar, salir de debug. El de que parece la banderita del hoyo, es resetear, hacer un paso adentro de una función, saltear una función. Bueno, las herramientas típicas para hacer mover el programa en un debug. Cuando yo le di entrar en debug, ¿qué hizo? Programó el micro y lo arrancó y se paró al principio de main. Por eso está parado acá. Si yo le doy que continúe con la tecla esta de resume, ahí se está ejecutando el programa en la plaqueta. Yo acá puedo ver una serie de cosas, puedo ver variables. ¿Qué son variables? Variables le llaman variables a las variables locales de la función que se esté ejecutando en un determinado momento. Breakpoints son los breakpoints que estén colocados, en este caso no tenemos ninguno, ahora vamos a poner uno. Expresiones, ¿qué son expresiones? Son las variables, lo que en otros IDE le llaman watch, las variables que nosotros queremos ver cuando estamos debugueando. Pero hay dos tipos de expresiones, las expresiones a secas y las expresiones en vivo, las live expressions. Las expresiones a secas solo se ven cuando el micro se detiene, mientras que las expresiones en vivo se ven en tiempo real. Yo acá tengo una expresión, o sea, una variable puesta no en vivo, que no la vemos, me dice no disponible, bueno, tendría que detener el target para que se vea. Y las expresiones en vivo. En vivo tengo una estructura que yo llamé sysstatus. Si yo la abro, tiene ahí una variable que se llama click count. La plaqueta esta tiene un pulsador. Si yo le doy al pulsador, cada vez que le doy me cuenta los clics que hice. Y ahí estoy viendo en vivo el click count. Además, cada vez que pulso, prendo y apago un flag que lo uso para, bueno, encender una salida PWM que tiene la placa. Cada vez que lo pulso, toglea, ¿ven? Pasa de 1 a 0. Y esto lo estoy viendo en tiempo real, a medida que se está ejecutando. Ahí tiene otra. Yo la placa la tengo conectada a la PC con una aplicación que está corriendo en la PC. Ahí yo estoy variándole desde la PC el PWM y ahí se ve en tiempo real cómo varía. Bueno, entonces estas son las live expressions. Todo lo demás, lo único que se ve en tiempo real son las live expressions. Todo lo demás se ve solo con el micro detenido. Si yo detengo el micro, ahí está, me voy a variables, acá que estoy viendo. Acá estoy viendo las variables locales de la función que se está ejecutando en ese momento, que era esta. Si veo expresiones, ahora sí veo esta variable que yo había puesto, que es un flag txbici, veo que tiene un 0. Antes no lo veía porque estaba el micro corriendo y no es live expression. Acá puedo ver los registros del micro, los registros del core del micro. Acá puedo ver registros de periféricos, qué sé yo, del ADC, del watchdog, bueno, todos los registros, los GPIO. Así que bueno, este es el visor que está a la derecha en la parte de debug.
por ejemplo, yo le puedo poner... Deberían aparecerme acá los breakpoints. Ahí está el breakpoint que puse. Puse un breakpoint dando doble clic acá en esta línea. Si yo le doy que continúe, ahí paró. Ahí paro de nuevo. Cada vez que pase por ahí, se va a detener. Si veo las variables locales incluyen a los parámetros, ¿no es cierto? L es 10, o sea que el que la llamó le pasó un 10 acá y el otro es un puntero a unos datos que tiene ese valor, que es una dirección de RAM. Así que bueno, vamos a sacar el breakpoint. Bueno, pantalla, medio. También lo puedo sacar desde acá el breakpoint. Lo puedo deshabilitar sin borrarlo. Queda listo. Si yo lo quiero habilitar de nuevo otra vez, lo habilito o lo puedo borrar. Y ahí está corriendo de nuevo mi programa. Bueno, de este lado tenemos en la solapa de debug hay una información que es muy interesante porque si yo detengo el programa, esto es el stack, una foto del stack en ese momento. ¿Qué pasó con el stack? Bueno, la función main llamó al proceso de la aplicación, el proceso de la aplicación llamó al proceso del RTC, que es parte de la aplicación, que llamó a una función de jar que lee la fecha y la hora del RTC, que llamó a una función de la HAL del STM32Q, que lee el RTC, la que a su vez llamó a otra función que convierte de BCD a byte. Bueno, acá veo todo el stack desde el main hasta la función que se está ejecutando en el momento que paró. Y lo interesante es que acá dice thread 1. ¿Por qué dice thread 1? Porque este es un sistema bare metal que no tiene sistema operativo. Si tuviera sistema operativo, acá estaría el stack de todas las threads que estén corriendo en ese momento. Así que esto es bastante útil. Que eso no para cualquier sistema operativo. Esto creo que soporta FreeRTOS y ThreadX. Pero bueno, FreeRTOS es muy usado y de hecho el QMX nos permite integrarlo en el proyecto cuando generamos el proyecto, así que lo más lógico es usarlo con FreeRTOS. Bueno, ok, salgo de debug con el botón de terminar el debug y vuelvo a la perspectiva CC++. Entonces, nos faltaría ver la perspectiva de el QIDE. Esa perspectiva tenemos dos formas de acceder. Cuando está cuando el proyecto ya fue creado, este es un proyecto que yo ya lo creé. Este proyecto lo creé con el QMX fuera del IDE. Y le dije que lo iba a crear para STM32QIDE, pero lo podía haber creado desde el propio IDE, que sería lo más lógico. Yo no sé por qué lo hice así, pero son las dos formas de arrancar un proyecto nuevo con este ambiente. Dentro de los archivos del proyecto está este archivo .ioc que tiene el iconito del MX, que ese es el archivo de configuración del proyecto QMX. En base a los parámetros que contiene este archivo, es que el QMX genera el proyecto. Entonces, si yo abro ese archivo, automáticamente, bueno, acá me está preguntando, ¿qué va a hacer ahora? Me va a abrir la perspectiva del QMX. ¿Qué pasa? Yo lo generé hace unos meses, este proyecto, y las librerías se actualizaron. Entonces me dice si quiero continuar con la librería que tenía o si quiero migrar a la más nueva. Voy a continuar con la que tenía si no hacemos grandes cambios. Entonces ahora ahí lo está abriendo, lo que pasa que
La barra de progreso me la está mostrando en la otra pantalla que no tengo compartida. Yo les cuento, ahí va por el 68%, pero tarda un poco en abrir el QMX. Bueno, se supone que cuando abra, tendríamos, ahí está, ahí avanzó, ahora está armando el render. Deberíamos ver acá la pantalla del QMX. Vamos. Ahí viene, bien. Y ahí está. Bueno, acá tenemos la típica pantalla del QMX, que nos aparece como si fuera una solapa más del editor. Bueno, acá este es el proyecto que yo generé con la asignación de pines y de recursos. Por ejemplo, en conectividad yo tengo habilitada una WARD. En el System Core tengo habilitado acá en el RCC. Este es el oscilador. En System. Bueno, el debug. No, lo que quería acá, a ver en timer. Acá. En timers tengo habilitado el RTC. Acá está la configuración del RTC, acá están los parámetros del divisor 127.215, esto es para que cuente segundos. Bueno, eso lo ven cuando configuran el RTC. Qué sé yo, bueno, no vamos a ver en detalle el QIDE, pero el QMX, perdón, pero esta es la pantalla del QMX. Acá tenemos el Project Manager, donde le decimos cómo se llama el proyecto, en qué carpeta lo tiene, cómo vamos a generar el código, bueno, toda una serie de cosas, de parámetros que se definen para generar el proyecto en el QMX, que ya lo vimos un poco el año pasado, creo, el anterior, que hicimos un webinar específico sobre QMX. Sí. Ajá. Una posterior. Bueno, normalmente. Buena pregunta. No, la verdad que no lo tengo presente ahora. Yo la verdad es que, a ver, lo lógico es usar esta opción que está acá, que las librerías se copien todos los archivos necesarios al proyecto, de manera que el proyecto contiene las librerías. Y lo razonable cuando uno va a hacer, por lo menos lo que hago yo, cuando voy a hacer un cambio de actualización, es guardarme una copia del proyecto anterior, backup propio con otro nombre, tal cual de la carpeta del proyecto que ya contiene la librería, porque yo lo generé con esta opción, y no arriesgarme, porque, digamos, cuando uno mantiene un proyecto que es un producto que está en el mercado, hay que ser un poco cuidadoso con las actualizaciones y los cambios de librería, porque puede introducir bugs. Así que mejor conservarlo, o bien con un sistema de control de versiones, como el Mercurial o el Git o lo que sea, o bien guardando copias de la carpeta del proyecto completa, ¿no? Guardando backups de la carpeta completa. Así que no sé si hay forma de volver para atrás, lo podría averiguar, pero la verdad que no lo sé. Y lo que se actualiza de una versión a la otra son las HAL, ¿no? Lo que se actualiza son la HAL, exacto, la HAL y la LL, o sea, todo lo que es librería. Las LL son las Low Level Library. Y normalmente son compatibles hacia atrás.
pero a veces se mandan algunos sutiles cambios que generan alguna incompatibilidad y hay que hacer modificaciones. Así que hay que ser un poco cuidadoso con las migraciones estas. Normalmente no hay problema, pero ya les digo, por las dudas, guarden un backup o tengan la versión comiteada en el control de versiones, porque puede haber incompatibilidades. Eh, bueno, bueno, un detalle con esto. ¿Cuándo se genera el proyecto? Porque la única diferencia que yo veo así a grandes rasgos con la pantalla normal del QMX es que no tiene el botón de Generate Code o Generate Project. Esto lo hace automáticamente si yo le doy Save. Bueno, yo no modifiqué nada, así que no me aparece, me aparece grisado el Save. Pero si yo hubiera cambiado alguna configuración, cuando le doy salvar, ahí regenera el código. Es un detalle que cuando lo empecé a usar, quería usarlo medio intuitivamente sin leer mucho el manual y no encontraba cómo generar el código. Es simplemente al darle save. O si uno cambia algo y lo cierra, en este caso va a cerrar el archivo, pero no me pidió de salvar. Me dice si quiero abrir la perspectiva de CS++, en este caso. Pero bueno, si uno cierra la solapa del QMX y hizo modificaciones, seguramente le va a preguntar, le va a pedir salvar, y en ese caso va a regenerar el proyecto. Bueno, ya se nos está yendo el tiempo, vamos a ver cómo venimos con lo que queríamos ver. Bueno, las perspectivas las vimos, así que más o menos venimos bien. Bueno, falta ver un detalle que es importante, pero que se los comento porque es clásico del Eclipse, pero normalmente no tendrían que tocarlo si generaron el proyecto con el propio IDE. Acá hay unas cosas en Run. Hay una cosa que dice Run Configuration y acá otras que dicen Debug Configuration. Y también se le pueden acceder desde el proyecto dándole con el botón derecho. Acá Build Configure, no, Build no. Run As, y acá da la opción de Run Configuration y Debug As, Debug Configuration. Bueno, ¿qué es esto? Esto es la ventana donde se configura el debugger que se va a usar para programar y el archivo que se va a usar. Entonces acá se elige el archivo, estos están usando los archivos .elf, que es uno de los formatos de archivos de salida. Acá se elige el debugger, que en este caso es un ST-Link por Serial Wire. Bueno, y una serie de parámetros del ST-Link. Figuran como GDB Server Command Line Option porque usa la opción de GDB, que es un driver abierto para debugger, y se le pueden dar comandos por línea de comando opcionales, o sea, es muy poderoso esto. Lo que pasa es que así de poderoso es de complejo, pero si quieren investigar un poco más, bueno, el manual que les mostré antes, que se lo vamos a incluir en la documentación, hay bastante información. Estos, ya les digo, se los muestro, pero lo normal sería no modificarlo. Y eso es lo que se llaman Run y Debug Configuration. Son muy parecidas. Si yo voy a la Debug Configuration, puedo tener más de una configuración. ¿Ven que es prácticamente lo mismo? El archivo, el debugger. Yo podría tener, por ejemplo, si quisiera
Si yo tuviera un programador diferente que lo uso en producción, por ejemplo, podría tener una run configuration para el programador de producción. O sea, para eso son estas configuraciones. Se pueden modificar, pero bueno, es bastante complejo. No da para explicarlo en esta presentación, pero por lo menos les comento que está eso ahí. A ver qué otro temita. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen y una conclusión de este IDE. ¿Cuáles son las ventajas que yo le veo a este IDE? Bueno, primero que nada que es gratuito. Gratuito y completo, porque podría ser gratuito y tener algunas limitaciones. La verdad que no le veo limitaciones. Es el recomendado por ST, es el IDE oficial de ST. Usa el compilador de GNU, que es muy popular, ya muy depurado a esta altura, muy maduro. Tiene integrado el QMX, de manera que yo podría hacer todo desde el mismo IDE, desde crear un proyecto de cero con el QMX. Para los que ya usan Eclipse en para otros micros, para otros IDE, porque Eclipse se usa para Java, qué sé yo, para un montón de cosas, para los kits de desarrollo de, qué sé yo, de Expressif, no sé, para muchas cosas. Para los que ya usan IDE, les va a resultar familiar. Bueno, otra de las ventajas era lo que les mostraba en el debugger, que se pueden debuguear las threads para los sistemas RTOS, FreeRTOS y ThreadX. Esta es una ventaja muy interesante, que es multiplataforma, se puede usar en Windows, en Linux y en Mac. No todos lo tienen. Eso es una ventaja muy importante. La desventaja para algunos puede resultar complicado si no están acostumbrados a usar Eclipse, pero bueno, espero que con los conceptos básicos que les dimos en esta presentación se animen a meterse con el Eclipse. No es muy intuitivo en algunas funciones, qué sé yo, uno está acostumbrado a usar control la ruedita del mouse para hacer el zoom y acá es diferente, pero bueno, una vez que uno le toma la mano, esas cosas se superan. Y algunas complicaciones, algunas configuraciones son un poco complejas, porque como es muy poderoso, así también es de complejo en algunas cosas. Pero como les decía, para empezar, si usan un proyecto ya hecho o generan un proyecto con el QMX, todo lo básico que hay que configurar ya se lo configura el QMX. Así que no tienen que tocar nada, como viene, como sale del QMX, ya están dando, ya se puede abrir, debuguear, y las perspectivas ya están armadas y no hay que configurar nada raro. Las run y debug configuration ya están hechas, así que es bastante sencillo si uno lo usa con el MX. Así que bueno, en principio eso fue todo por mi parte. Vamos a ver si hay algunas consultas. No, básicamente no. Acabo de escribir en el chat si faltaba algo y un comentario solamente de Edgardo que nos comenta que sería interesante ver la parte de opciones de optimización que provee este IDE. Sí, las opciones de optimización son las del compilador, las del toolchain de GNU. A ver, vamos a ver, yo ahora no tengo presente acá, pero si nosotros vamos a las propiedades del proyecto, si vamos a CS++ build, settings, probablemente esté por acá. General compilador, el compilador. General Divine, General, porque Optimization, ahí está. Y ahí podemos elegir el nivel de optimización. Bien.
Esto, bueno, habría que ver, ahí hay varios niveles de optimización. Cero es nada, optimización para debug, bueno, para velocidad, para tamaño, para lograr, no sé cuál es la diferencia entre more y most, pero son dos optimizaciones generales, se ve que con criterios diferentes, ¿no? Alguna le dará más importancia al tamaño y otra más importancia a la velocidad. Pero sí, está ahí la opción de optimización. Bueno, Después tengo un par de consultitas más. Bueno, sería, Edgardo también otro comentario que nos pasa, es que sería también interesante ver cómo vincular el proyecto con Git. Eso sería para ver la parte de control de versiones. sí. Bueno, a ver, tanto Git como Mercurial, yo uso Mercurial en mi máquina, pero tienen forma de decirles qué archivos, o sea, uno arma el repositorio en un directorio base, ahí es donde se mete el archivo del Git. Y uno tiene forma de decirle de todo lo que está colgado de esa carpeta, de ese directorio, qué archivos se incluyen en el control de versiones y qué archivos no se incluyen en el control de versiones. Así que lo que hay que hacer es tomarse el trabajo de ver qué incluir y qué no incluir. Yo les diría que yo, obviamente, siempre hay que incluir todos los archivos fuente, .c, .h, si hubiera archivos en Assembler también. Todo el punto .ioc, que es en la configuración del MX, y todos los archivos que correspondan al proyecto, no los binarios, porque los binarios se regeneran, eso no hay problema, pero sí todos los archivos que estén en la carpeta del proyecto en sí. A ver, vamos a ver si lo podemos ver un poquito. Vamos a ver. Ah, bien. Bueno, a ver. Ah, un cachito ¿cómo saco esto? Sí, puede ser que haya algo ya hecho, pero si no hay que tomarse el trabajo de, eh, bueno, no sé, acá quería mostrarles la carpeta donde está el proyecto, pero tengo un problema con el Zoom y no lo voy a poder hacer. Pero bueno, es eso. El Eclipse soporta extensiones, soporta plugins, soporta un montón de cosas y que se pueden agregar. Y bueno, la lista es infernal. Podemos ver acá en el manual, a ver si mencionan algo. Porque tiene algo de control de versiones. Acá dice los sistemas de control de versiones que soporta. Sí, en el manual hay algo de información de eso, así que yo le diría que miren, revisen ese tema. A ver, vamos a ver qué dice version. Sí, es en este capítulo, en el 187 Local File History. Sí,
No, la verdad que nunca lo usé en el QIDE, no lo tengo presente, pero la documentación está. Así que le diría que lo busquen en el manual. Eh, sí, sí. Lo que pasa es que después hay que importar el proyecto. Si yo quisiera agregar otro proyecto, yo copio la carpeta, lo pego y fenómeno, pero para agregar el proyecto, si no la copio en el mismo workspace, porque yo acá el proyecto lo tengo en otro workspace, en otra carpeta. Está en el workspace, pero está físicamente en otra carpeta. Si yo quiero agregar un proyecto que está en otro lado, tengo que decirle import. Y acá le digo dónde CC++, o proyectos, archivos de proyectos. ¿De qué tipo? Acá digo, bueno, por ejemplo, puedo importar un proyecto de Atolic, puedo importar un proyecto de STM, otro proyecto de Q, que sería el caso en este caso. Puedo importar un proyecto generado por un IOC de MX. Bueno, cuando lo importo, lo busco donde está y me va a aparecer acá en el Project Explorer y ahí ya puedo trabajar con eso. Eh, Perdón, un comentario que agrega Federico es que él detectó una falla que dice que si tenés que, para duplicar el proyecto, tenés que chequear el nombre del archivo .ioc, sí, porque si coincide con el nombre del proyecto, luego el MX no abre. sí, es probable, es probable. Así que es un Sí, dato a tener en cuenta. Gracias, Federico, por el aporte. sí, hay algunos detalles que hay que tener en cuenta siempre. Claro, el problema es que acá el IOC queda dentro del workspace. Por ejemplo, yo normalmente trabajo mayormente con Kale, con estos micros. Entonces yo los IOC los tengo en la carpeta del proyecto y lo corro con el MX de manera standalone y no está ese problema. Pero sí, es cierto, habría que eh, eventualmente abrir el proyecto con el MX y generarlo salvarlo con otro nombre. Sí, eso es probable que convenga hacer. Sí. No sé si renombrándolo nomás alcanza. Eh, Probablemente sí, pero habría que probarlo, no lo tengo presente. Y bueno, Bueno, vamos dando por cerrado esta sesión. No veo más consultas pendientes. Les agradezco a todos nuevamente por haber participado y a Gustavo, como siempre, la claridad y todo el conocimiento que nos comparte. Y quedamos seguramente en contacto para una nueva sesión para cerrar este ciclo. Falta una cuarta, donde vamos a cubrir la parte de Microchip Studio. Eso probablemente lo haremos a principios de diciembre seguramente, así que vamos a estar en contacto para que se puedan anotar nuevamente esa sesión. Sin más, los saludo, les deseo que tengan un buen día y quedamos en contacto por cualquier consulta o inquietud. Gracias a todos.